Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el Kitab i-Quran, Sí. una obra fundamental de la fe Bahá'í Exacto. que explora la revelación divina Ajá. y esos patrones que se repiten a lo largo de la historia de las religiones. Así es. Nuestra fuente es una traducción al inglés, Ujú. pero el Kitab i-Quran fue escrito originalmente en persa y en árabe. Interesante, ¿no? Imagínense la riqueza del texto original. Claro. Acompáñanos a descubrir las ideas que este libro plantea sobre cómo interpretar las escrituras, Sí. cómo reconocer a los profetas y entender conceptos espirituales, Ajá. como la resurrección y la vida después de la muerte. Una de las primeras cosas que me impactó del Kitab i-Quran Sí. es su llamado a ir más allá de la interpretación literal de las escrituras. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, el libro nos invita a despojarnos de nuestros prejuicios humanos, Ajá. a dejar de lado la literalidad para realmente comprender el mensaje de Dios. Tiene sentido. ¿Verdad? A veces nos aferramos tanto a nuestras propias interpretaciones Ajá. que no dejamos espacio para nuevas perspectivas. Exacto. El Kitab i-Quran nos muestra cómo a lo largo de la historia, incluso aquellos que esperaban la llegada de un profeta, Sí. a menudo lo rechazaban cuando éste aparecía. Es cierto. ¿Piensa Moisés o en Jesús? Incluso en las escrituras Claro. se pueden encontrar ejemplos de personas, Sí. aunque preparados para un nuevo mensajero, Ujú. no lo reconocieron cuando llegó. Y esto nos lleva a una pregunta importante para cada uno de nosotros. Dale. ¿Cómo nos acercamos a las nuevas ideas? Especialmente a aquellas que desafían nuestras creencias preconcebidas. Es una pregunta que da para mucho. Totalmente. Y hablando de interpretaciones, el libro usa la simbología del sol y la luna para representar las enseñanzas religiosas, Claro, el sol y la luna son símbolos poderosos. ¿verdad? En el Kitab i-Quran representan las leyes y prácticas de épocas religiosas anteriores, lo que se llama dispensaciones, que se ven eclipsadas por una nueva revelación. Es como si con cada nuevo profeta, Sí. un nuevo sol saliera, Exacto. iluminando el camino con una luz más brillante. Exactamente. El libro incluso argumenta que si los cristianos hubieran comprendido esta simbología, Ajá. podrían haber reconocido a Muhammad como un profeta. Interesante. ¿No? Este simbolismo nos ayuda a entender cómo, incluso hoy en día, Sí. ideas o creencias que apreciamos pueden quedar en la sombra cuando surge una verdad más completa. ¿No les ha pasado alguna vez? Muchas veces. Y una nueva idea cambia por completo su forma de ver las cosas. Totalmente. Y el Kitab i-Quran, Sí. yo siempre pensé en la resurrección como un evento literal después de la muerte. El Kitab i-Quran presenta una perspectiva diferente. Describe la resurrección como un momento de transformación espiritual, Ya. como un cambio radical que ocurre cuando una nueva revelación divina emerge, reemplazando la anterior. O sea, no se trata de un evento físico, Ajá, sino de un despertar espiritual. exacto. Y esto nos lleva a reflexionar. Claro. ¿Cómo cambiaría nuestra visión de la vida, la muerte y el crecimiento personal? Ujú. Si comprendiéramos la resurrección como un proceso continuo, Ajá. en lugar de un evento único, ¿Incidente? Pregunta. una pregunta profunda para reflexionar, Globalmente. sin duda. No. Y si hablamos de cambios de perspectiva, el Kitab i-Quran también menciona dos tipos de conocimiento, el divino y el satánico. Sí. El libro nos advierte sobre los peligros de conocimiento Ajá. que se basa en el ego, Claro. la arrogancia y el deseo de poder, contrastándolo con el conocimiento que proviene de inspiración divina Exacto. y nos acerca a Dios. Hay una frase en el libro que me impactó mucho. Sí. El conocimiento es el velo más penoso entre el hombre y su creador. Es una frase poderosa ¿Verdad? que nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones Claro. a la hora de buscar conocimiento. ¿Cómo podemos saber si lo que buscamos nos acerca a la verdad o simplemente alimenta nuestro ego? Esa es la pregunta clave. ¿Verdad? El Kitab i-Quran nos desafía a examinarnos a nosotros mismos Claro. y a nuestras intenciones. Y hablando de desafíos, Sí. el libro también aborda el tema de la soberanía. Ajá. Muchas profecías hablan de la llegada de un líder poderoso. ¿Mm?
Pero la historia nos muestra que muchos profetas Claro. enfrentaron persecución y sufrimiento. El Kitab Ichen redefine el concepto de soberanía. ¿Así? No se trata de poderío mundano o político, sino de la influencia eterna de la verdad y su capacidad para transformar los corazones. No se trata de conquistar territorios, sino de conquistar corazones y mentes. Exactamente. Y el libro usa el ejemplo del martirio del Imán Hussein para ilustrar este punto. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. A pesar de su aparente derrota, el sacrificio de Hussein tuvo un impacto profundo y duradero en la historia. El Kitab Iqan incluso menciona la influencia Sí. del polvo del suelo, ¿El polvo? ¿sí? Donde se derramó la sangre de Hussein. Interesante. Se dice que incluso el polvo de ese lugar tiene un poder transformador debido a la santidad del sacrificio de Hussein. Ya veo. Es una metáfora poderosa de cómo la verdad, incluso frente a la adversidad, puede tener un impacto profundo y duradero. Impresionante. La verdad trasciende el poder terrenal. Y ahora me surge una pregunta. Si la soberanía no se trata de poder mundano, ¿cómo podemos saber si alguien es realmente un profeta? El Kitab Iqan nos invita a observar la sinceridad de aquellos que afirman ser profetas. ¿Y cómo se mide esa sinceridad? El libro usa la frase, ¿Sí? anhelad la muerte si sois veraces, como una prueba de la autenticidad de un profeta. Es una prueba bastante radical. No, No sé. y el libro contrasta el sacrificio de los mártires de la fe babí Claro, con la actitud de sus oponentes. es decir, los mártires estaban dispuestos a sacrificarlo todo por su fe, mientras que sus detractores se aferraban al poder y las comodidades del mundo material. Exactamente. Y esto nos lleva a otro tema recurrente en el libro, ¿Sí? el rechazo de los profetas por parte de las personas eruditas de su tiempo, Parece ser un patrón que se repite a lo largo de la historia. ¿verdad? Siempre hay resistencia a lo nuevo, a lo que desafía el status quo. Sí, el Kitab Iqan menciona Ah, cómo Muhammad fue desestimado ujú, como un simple poeta o plagiario claro. y cómo acusaciones similares se dirigieron contra el Bab. En el libro se citan pasajes específicos que muestran cómo la élite intelectual de la época Sí. a menudo ridiculizaba a los profetas. Es curioso cómo aquellos que se consideran más sabios Una- a menudo son los que más se resisten a nuevas revelaciones. ¿Verdad? ¿Por qué crees que sucede esto? Es una pregunta interesante. Quizás el apego al conocimiento que ya poseen les impide ver más allá, Puede ser, les ciega nuevas posibilidades. tiene sentido. Y Kitab Iqan Sí. también nos invita a reflexionar sobre los conceptos de retorno y renacimiento desde una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados. El libro aclara que el retorno no se refiere a la reencarnación literal de un individuo, sino a la reaparición de cualidades y acciones espirituales en Eso. épocas posteriores. Entonces no se trata del regreso del alma en un cuerpo diferente, Exacto. sino de la manifestación de las mismas virtudes y enseñanzas Ujú, en una nueva era. exactamente. El libro usa la analogía de la rosa. Su esencia permanece igual, Ajá. sin importar dónde florezca. Lo que importa es la fragancia, Claro, de la forma física, qué hermosa analogía. ¿verdad? Y nos lleva a preguntarnos, Claro. ¿qué cualidades o acciones de figuras espirituales del pasado Sí. vemos reflejadas en las personas de hoy? Es una pregunta que nos invita a buscar la continuidad de la verdad a lo largo de la historia. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa Totalmente de acuerdo. y reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. Volveremos en la segunda parte de esta inmersión profunda para seguir explorando las ideas fascinantes del Kitab Iqan. Retomamos nuestra inmersión en el Kitab Iqan, Sí. profundizando en cómo este libro aborda la autenticidad de los profetas Ajá. y esa resistencia que a menudo enfrentan. Recuerdo que en la primera parte hablamos de la frase, Sí. anhelad la muerte si sois veraces, Ujú, que el libro usa como prueba de la sinceridad de un profeta. claro. ¿Puedes ampliar un poco más sobre eso? Por supuesto, el Kitab Iqan usa el ejemplo de los mártires de la fe Babi, Ajá. quienes estaban dispuestos a sacrificarlo todo, Sí. incluso sus vidas, Ujú. por su fe. Mientras que sus oponentes, Claro. aferrados al poder mundano, Exacto. no estaban dispuestos a hacer ningún sacrificio real por la verdad. Precisamente. Y esto nos lleva a un patrón recurrente que el libro destaca Ajá. la tendencia de la élite intelectual de cada época Sí. a rechazar a los profetas, Cierto. figuras como Muhammad, Ujú. acusado de ser un simple poeta o plagiario, Ajá. y el Bab,
fin. También enfrentó acusaciones similares. Es irónico, ¿no? Totalmente. Los que más deberían estar abiertos a nuevas revelaciones Sí. son a menudo los más cerrados. El Kitab Iqan nos invita a reflexionar sobre esta paradoja y a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre el conocimiento y la verdad. ¿Qué leo? A veces lo que queremos saber Claro, nos impide ver con claridad. es un llamado a ser humildes en nuestra búsqueda de la verdad. A no dar nada por sentado. Exacto. Y también nos desafía a no dejarnos llevar por la opinión de la mayoría o de las autoridades establecidas, También. sino a buscar la verdad por nosotros mismos. A veces es más fácil seguir la corriente, Wow. pero el Kitab Iqan nos impulsa a ser valientes en nuestra búsqueda de la verdad. Precisamente, el libro nos recuerda que la verdad a menudo se encuentra fuera de los caminos trillados Ajá. y que requiere valentía e independencia de pensamiento para reconocerlo. Hablando de caminos trillados, Sí. el Kitab Iqan también nos invita a reinterpretar conceptos que a menudo damos por sentados, Ajá. como el retorno y el renacimiento. El libro explica que estos conceptos no deben entenderse literalmente, sino simbólicamente. Ya veo. No se trata de la reencarnación de la misma alma en un nuevo cuerpo, sino de la reaparición de cualidades y acciones espirituales en diferentes dispensaciones. Es como la analogía de la rosa que mencionamos antes. Exacto. Su esencia permanece igual, aunque florezca en diferentes lugares y momentos. Exactamente. El Kitab Iqan nos invita a buscar la continuidad de la verdad a lo largo de la historia, Ajá. a reconocer los patrones recurrentes de la revelación divina Sí, sí. y comprender que la esencia de las enseñanzas espirituales permanece constante, aunque su expresión externa pueda variar. Es una perspectiva fascinante ¿Vieron? que nos desafía a mirar más allá de la superficie Claro. y a buscar la unidad subyacente en la diversidad de las expresiones religiosas. Y continuando con esta línea de pensamiento, Sí. el Kitab Iqan nos ofrece una visión única Wow. sobre el concepto de llegar a la presencia de Dios. ¿En qué sentido? Mm. ¿No se supone que eso es algo que sucede después de la muerte? El Kitab Iqan desafía esa suposición. Así. El libro argumenta que llegar a la presencia de Dios Ajá. no es un evento futuro, sino una experiencia que podemos tener en esta vida. ¿Cómo es eso posible? Me intriga. El libro explica que podemos llegar a la presencia de Dios. Al reconocer a sus manifestaciones, Ajá. es decir, a los profetas y mensajeros que Él ha enviado a lo largo de la historia. Porque ellos son la expresión de sus atributos Exacto, y la revelación de su voluntad. exactamente. El Kitab Iqan afirma que al conocer a estas figuras luminosas, llegamos a conocer a Dios mismo. Es una idea poderosa ¿Ah? que nos invita a reconsiderar nuestra relación con las figuras espirituales Claro. y a buscar su presencia no solo en el pasado, Ujú. sino también en el presente. Y para ilustrar esta idea, Ah. el Kitab Iqan utiliza una serie de ejemplos de las escrituras, Sí. incluyendo pasajes del Corán y las tradiciones islámicas. ¿Podrías compartir algunos de esos ejemplos? Por supuesto. Por ejemplo, el libro cita el versículo del Corán que dice: Sí. quienes tienen en cuenta que llegarán a la presencia de su Señor y que a Él volverán. Ya veo. Es decir, aquellos que son conscientes de su destino final, Ajá. de su encuentro con Dios. Claro, aquellos que viven con la conciencia Sí. de que en algún momento volveremos a la fuente de la que venimos. Exactamente. Y el Kitab Iqan argumenta que este encuentro no se limita a un momento en el futuro, sino que puede ocurrir en esta vida, Ajá. a través del reconocimiento de la manifestación de Dios para esta época. Es una interpretación que desafía la visión tradicional del día del juicio como un evento futuro y literal, Kika. Precisamente, el Kitab Iqan nos invita a comprender que el día del juicio es un proceso continuo que ocurre en nuestros corazones a medida que nos enfrentamos a la verdad y elegimos seguirlo o rechazarla. Cada encuentro con la verdad, Claro. en cierto sentido, Sí. un día del juicio en miniatura. Exactamente. Y el libro nos recuerda que la verdadera justicia no se basa en la recompensa o el castigo en el más allá, Ajá. sino en el impacto transformador de la verdad en nuestras vidas. Ya veo. Es una perspectiva que nos invita a tomar responsabilidad por nuestras elecciones Sin duda. y a reconocer que el verdadero juicio Sí. ocurre en el tribunal de nuestra propia conciencia. Y para profundizar aún más en esta idea, Ah. el Kitab Iqan también nos ofrece una visión única sobre la naturaleza del conocimiento. ¿En qué sentido? El libro argumenta que el verdadero conocimiento no se limita a la acumulación de información o el dominio de ciertas disciplinas, Ya veo.
El verdadero conocimiento es aquel que nos transforma interiormente y nos acerca a Dios. No se trata solo de saber cosas, sino de ser mejores personas. Exactamente. Y el Kitab Iqan contrasta este tipo de conocimiento con el conocimiento satánico, que es aquel que se basa en el egoísmo, el orgullo y el deseo de poder. Y que en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Precisamente, el libro nos advierte sobre los peligros de este tipo de conocimiento y nos insta a buscar el conocimiento que nos purifica, nos ilumina y nos conecta con la fuente de toda verdad. Es un mensaje poderoso, ¿verdad? Que nos desafía a evaluar nuestras propias motivaciones para buscar el conocimiento y asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Y para continuar explorando esta idea, el Kitab Iqan nos presenta una serie de ejemplos de figuras históricas que representan estos dos tipos de conocimiento. Sí. Por ejemplo, el libro menciona a un erudito islámico que era famoso por su conocimiento y sus logros, pero que al mismo tiempo criticaba y denigraba a los verdaderos exponentes de la sabiduría. Ya veo. Tenía mucho conocimiento, pero carecía de sabiduría y humildad. Es decir, poseían información, pero no la sabiduría para usarla para el bien. Exactamente. Y el Kitab Iqan nos recuerda que la verdadera sabiduría no se mide por la cantidad de información que poseemos, sino por nuestra capacidad de usar ese conocimiento para el bien y para acercarnos a Dios. Es una lección importante que a menudo olvidamos. En nuestra búsqueda del conocimiento y el éxito, a veces nos dejamos llevar por el prestigio o el reconocimiento y perdemos de vista lo esencial. Y para concluir esta segunda parte de nuestra inmersión en el Kitab Iqan, te dejo con una pregunta para reflexionar. Dale. ¿Cómo puedes discernir en tu propia vida entre el conocimiento que te acerca a Dios y el conocimiento que te aleja de Él? Pues sin duda es una pregunta que nos deja pensar. Totalmente. Y mientras reflexionamos sobre esta pregunta, nos preparamos para la tercera y última parte de nuestra inmersión en el Kitab Iqan. Y aquí estamos de nuevo para la última parte de nuestra inmersión profunda en el Kitab Iqan. En esta parte final vamos a explorar cómo el libro nos ayuda en nuestra búsqueda de la verdad. Exacto. ¿Cómo podemos encontrar esa certeza que tanto anhelamos? Un punto central del Kitab Iqan es la importancia de reconocer la voz de Dios a través de sus manifestaciones, esos profetas que traen nuevas enseñanzas para cada época. Y una de las preguntas que abordamos anteriormente es cómo podemos saber si alguien es realmente un profeta. ¿Cómo distinguir entre la verdad y la falsedad en este terreno? El Kitab Iqan nos ofrece varias claves. Una de ellas es la disposición al sacrificio, al desprendimiento. Ya veo. El libro nos invita a observar si la persona que dice ser profeta está dispuesta a sacrificarlo todo por la causa de la verdad. No se trata solo de palabras, sino de acciones. Debemos observar si la vida del supuesto profeta es coherente con su mensaje. Exactamente. Otra clave que el libro nos ofrece es la pureza de la vida y las enseñanzas del profeta. El Kitab Iqan nos insta a examinar si su mensaje se basa en el amor, la unidad y la justicia, o si por el contrario promueve la división, el odio o la violencia. En definitiva, se trata de aplicar un criterio ético a la hora de evaluar las afirmaciones de cualquier persona que dice hablar en nombre de Dios. Así es. Y el libro nos recuerda que no debemos dejarnos engañar por la apariencia externa, por la pompa o la grandilocuencia. Ya veo. La verdad a menudo se encuentra en la simplicidad y la humildad. Es como esa frase que dice, la verdad os hará libres. A veces la verdad es sencilla. Claro. No necesita grandes adornos. Totalmente. Y hablando de la verdad, el Kitab Iqan también aborda la cuestión de cómo la revelación de Dios se manifiesta en el mundo. ¿Te refieres a que Dios no se revela de una sola vez, sino a lo largo de la historia? Exactamente. El libro nos enseña que la revelación de Dios es un proceso continuo que se despliega a lo largo de la historia. Cada nueva manifestación de Dios trae una nueva etapa en este proceso, revelando aspectos de la verdad que son apropiados para la época y la capacidad de comprensión de la humanidad. Es como si la verdad se fuera revelando gradualmente, capa por capa, a medida que la humanidad evoluciona. Cada época recibe la porción de verdad que puede asimilar. Precisamente.
El Kitab Ikhwan nos ayuda a comprender este proceso de revelación progresiva, mostrando cómo las enseñanzas de las diferentes religiones se complementan y se enriquecen mutuamente. En lugar de verlas como sistemas contradictorios, Claro. el libro nos invita a encontrar la unidad subyacente en su diversidad, como si cada religión fuera una pieza de un gran rompecabezas. Exactamente. Y para ilustrar este punto, el Kitab Ikhwan utiliza la imagen del sol que se refleja en diferentes espejos. Cada espejo refleja un aspecto diferente del sol, pero la fuente de la luz es siempre la misma. Me encanta esa imagen. Es muy clara y visual. El libro nos enseña que las diferentes religiones son como espejos que reflejan la luz de la verdad eterna, cada una desde su propia perspectiva. Es una visión que promueve el respeto y la armonía entre las religiones, reconociendo su origen común y su contribución única a la evolución espiritual de la humanidad. Y para concluir nuestra inmersión en el Kitab Ikhwan, el libro nos deja con un mensaje de esperanza y un llamado a la acción. Cuéntanos cuál es ese mensaje. El Kitab Ikhwan nos recuerda que la verdad es accesible a todos aquellos que la buscan con sinceridad y humildad. El libro nos anima a abrir nuestros corazones a la posibilidad de una nueva revelación, a liberarnos de los prejuicios y las tradiciones que nos limitan y a embarcarnos en un viaje de descubrimiento espiritual que nos llevará a la certeza y la paz interior. Es un mensaje inspirador, ¿verdad? Que nos desafía a ser protagonistas de nuestra propia búsqueda de la verdad y a contribuir a la construcción de un mundo más justo y unido. Exacto. Y con esta invitación a la reflexión, damos por concluida nuestra inmersión profunda en el Kitab Ikhwan. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas. Claro que sí. Y herramientas para su propio camino espiritual. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por las páginas del Kitab Ikhwan. Hasta la próxima.